Has comentado una cosa al respecto de la Constitución que me parece muy interesante, ¿no? Que al final había intereses de fuera en el momento de crearla. ¿Quién está detrás de eso? Y ya hilando un poco con tema de globalismo y Agenda 2030. Son los mismos y una más. Somos, ¿cómo decirlo? Un país de prueba donde se están aplicando políticas como más agresivas en este sentido para ver cómo respondemos, para desmantelarnos, como para desestabilizarnos, precisamente por eso que comentabas, ¿no? De que somos una nación que evidentemente tradicionalmente pues hemos tenido bastante papel en el mundo e incluso como sociedad pues tenemos que estar orgullosos, ¿no? Como españoles y quizá por eso interesa, ¿no? Lo que tú comentabas de tenernos bien apagaditos. Me voy a empezar por el final. Am, Javier Solana, que fue secretario general de la OTAN hace unos cuantos años, por cierto, socialista, en una conferencia dijo que Europa debería ser un ensayo de lo que debería ser el gobierno mundial. Es decir, lo que estamos viendo, la Unión Europea en sí misma es una puesta en práctica de lo que se debería o lo que se quiere en principio para el resto del mundo. No sabemos en cuántos años, no sabemos si se va a poder aplicar, pero el caso es que Europa, tras dos guerras mundiales, era una tábula rasa, ¿no? Era perfecta para poder resetear el sistema y empezar de cero, ¿no? La Primera Guerra Mundial, obviamente, es el fin de los imperios tradicionales y la segunda es la eliminación absoluta de ese remanente que podía quedar de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando que entre las dos guerras mundiales casi 70 millones de muertos y casi todos europeos, por cierto. Generaciones completamente perdidas, poblaciones completamente perdidas que seguramente a día de hoy no tendríamos para nada ese problema demográfico que tanto dicen, ¿no? Por lo tanto, si Europa es un campo de pruebas, es un campo, un laboratorio, España también lo es y también se ha dicho por parte de algunos políticos, ¿no? En el sentido de España históricamente es de los países más viejos del mundo, ¿no? El estado más viejo del mundo, hablamos sobre todo en Europa, formado con los reyes católicos, o al menos ese germen de estado moderno, Ujú. y a pesar de todo nunca se ha destruido, ¿no? Ya decía Bismarck, ¿no? Que España es un país más fuerte del mundo porque lleva siglos intentando destruirse y todavía no lo ha conseguido. Y claro, si tú pones en prueba cierto tipo de políticas que disgregan, ¿no? Que atomizan a una población como es España y realmente consigues atomizarla hasta el punto en que una región de apenas 2 millones de habitantes se cree que es un estado histórico, diferente incluso de sangre, ¿no? De lo que tiene al lado, Ujú. pues yo creo que puedes hacer mucho más con el resto de países que están mucho menos unidos que nosotros, ¿no? No solo en cuanto a territorio, sino en cuanto a historia. Alemania es apenas un país que tiene apenas un siglo, bueno, tiene un siglo y medio, ¿no? Lo que es Alemania actual, eran estados prusianos y estados germanos que no tenían ninguna cosa en común más que ser del norte de Europa, ¿no? Lo mismo con Italia, con Garibaldi, en fin, que nuestro país es un país hecho y derecho y con una noción de unidad, precisamente por la cristiandad y por el catolicismo y lo que han hecho los reyes aquí, lo que significó el imperio, que no lo tenían otros. Por lo tanto, yo creo que sí, y que están funcionando muy bien, ¿no? Luego hablaremos, si queréis, de eso. En cuanto a la Constitución, pues cualquiera que lea dos libros más allá de lo que te enseñan en el colegio, uno entiende que la Constitución no es como nos contaron, ¿no? No estoy criticando. eh, es importante entender esto. Cuando hacemos análisis, no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, ¿no? Simplemente ha sido. Ha sido. ¿Podría haber sido de otra manera? Sí. La cosa es la que es, cómo ha sido, ¿no? Entonces, obviamente, ya desde tiempo antes de la muerte de Franco, ya había gente que servían a potencias extranjeras, Inglaterra, y Estados Unidos en España, y se fue preparando el terreno para cuando muriera Franco. La transición estaba hecha, ¿no? Y primero se supuso a través de Juan, el padre de Juan Carlos, al final no se decidió por Juan Franco y se decidió por Juan Carlos I, y eso fue yo creo que fue el gran caballo de Troya. Yo sé que hay mucha gente que venera la corona, que venera a los reyes, pero te repito, cualquiera que vea o lea dos libros más allá de lo que nos enseñaron, se darán cuenta de que el rey, al menos Juan Carlos, no fue todo lo que se pensaba de él, ni mucho menos. Primero porque traicionó de la noche a la mañana los principios del movimiento nacional. Es decir, traicionó el sistema que juró proteger. Entonces ya eso te dice mucho del personaje, ¿no? Luego, según también documentos desclasificados del MI6, en los que se reconoce conversaciones con Juan Carlos I,
Se tanteaba, por ejemplo, la cesión de Ceuta y Melilla a Marruecos, incluso el Sáhara, y él no se oponía en principio siempre y cuando se supusiera una protección a su reinado. ¿Ha habido cosas buenas bajo Juan Carlos I? Sí, sin duda. Pero también ha habido cosas muy malas. En este, por ejemplo, la pérdida absoluta del Sáhara, aunque se haya cedido completamente con Sánchez. Y también, pues, bueno, pues ciertas connivencias con partidos, sobre todo el Partido Socialista de Felipe González. Entonces, la Constitución es un proyecto que, a pesar de haberse hecho en España, es un proyecto que ha sido tutelado desde el extranjero, ¿no? ¿Y por qué? Porque España es un país muy importante a nivel geopolítico. Somos la salida o entrada del mar Mediterráneo. Tenemos el cierre del mar Mediterráneo con Marruecos y con Gibraltar. Y luego somos el país más occidental de la Unión Europea, o al menos de lo que es el bloque continental. Y por lo tanto somos salida natural hacia América. Y dado en cuenta que era un cambio de régimen, obviamente iba a ser un cambio de régimen, en este caso Estados Unidos no se podía permitir en absoluto que España cayera en otra cesta de huevos que no fueran las suyas, ¿no? Y Total. así fue y así se hizo. Franco hizo mal, bueno, hizo mal, ¿no? Bueno, Franco sobrevivió 40 años a los contextos internacionales, primero con la Segunda Guerra Mundial, después de haberse alejado de las fuerzas del eje, y después sobrevivió en un entorno muy complicado gracias a su anticomunismo, precisamente en un momento en el que Estados Unidos necesitaba de aliados fervientemente anticomunistas, ¿no? Y ahí entrábamos España. Respecto a tu segunda pregunta de Agenda 2030, am, obviamente es imposible decir si son los mismos, ¿no? Pero hay que entender que las élites se reciclan y que realmente podemos seguir una cierta línea continuista en el tiempo, ¿no? En este caso, por ejemplo, Henry Kissinger, que fue uno de los directores de la transición en España, ha sido uno de los miembros más importantes the Council on Foreign Relations, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que no es un consejo público, es decir, no pertenece a instituciones de Estados Unidos, sino que es una fundación privada en la que los principales multimillonarios del país, hablamos de los medios de comunicación, medios de producción, think tanks, pensadores, incluso George Soros en ese momento también estuvo ahí, son los que han dirigido la política exterior estadounidense, Rockefeller y compañía. Entonces, ¿son los mismos responsables de la Agenda 2030? Hombre, han pasado muchos años y sería difícil señalar a uno en concreto. Pero es cierto que todos los pasos que se han dado desde la mitad del siglo XX, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, hablamos de la construcción de todas las instituciones internacionales que conocemos, Foro Económico, perdón, OMS, Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todo, absolutamente todo, se hizo para desembocar en donde estamos ahora, que es intentar hacer la 314 o la pinza o como queramos llamarlo, a, a todas las poblaciones globales con la excusa de que necesitamos ser gobernados por entidades internacionales porque nosotros ya no valemos para gobernarnos a nosotros mismos, ¿no? Nos enfrentamos a amenazas globales, ya sean virus invisibles, ya sean cambios climáticos irreversibles, supuestamente, pero todo esto siempre lleva a la misma solución, ¿no? Más gobernanza global, más cesión de soberanía, más poder a Bruselas, más poder a Naciones Unidas y por lo tanto menos poder para nosotros y mucho menos poder de decisión sobre nuestro futuro. Con el fin ahí en el transhumanismo, ¿no? Hablábamos en el podcast anterior con Rafa Monterde, eh, y justo decía eso, ¿no? Que la visión un poco era que al final, pues ese gobierno mundial va a estar pues en manos de una inteligencia artificial, evidentemente pues ahí controlada, lo que sea, pero que más o menos el transhumanismo sería eso, que al final nosotros somos eh, material de comercio y que básicamente las decisiones pues se iban a centralizar en eso, ¿no? Y me parece muy interesante esa reflexión. Con el transhumanismo hay una cosa en particular. O sea, obviamente, si entendemos por transhumanismo, hay que entender lo que es como la creencia en que el ser humano puede mejorar sus capacidades biológicas a través de la incorporación de dispositivos digitales, ¿no? Si atendemos a la definición que da el Foro Económico Mundial, lo incluye quizá dentro, no directamente así, pero lo incluye dentro de lo que llama el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab, escrito en el libro, por cierto, Cuarta Revolución Industrial, que recomiendo que se lea, es de la editorial Debate, está en español, prologado, por cierto, por Ana Patricia Botín, en los que ellos proponen que la cuarta revolución industrial, la primera fue el vapor, la segunda la electricidad, la tercera el Internet, la cuarta sería
Interesante. la fusión entre entidades biológicas, dispositivos digitales y la electrónica, ¿no? Y esto sería como Sí. ese paso definitivo, ¿no? De esa evolución humana, supuestamente lógica, repito, ¿no? En su mente hay un progreso lineal, supuestamente, en el que todo ha desembocado aquí, todo el progreso tecnológico de la humanidad nos lleva, nos desemboca en el transhumanismo, ¿no? Pero claro, tiene como todo, y luego si queréis también hablamos con el tema de la Agenda 2030, ¿no? Todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Obviamente, el transhumanismo, si lo entendemos como el desarrollo de inteligencia artificial o incluso incluido dentro del ser humano, tiene sus ventajas. Véase, por ejemplo, con temas de salud, ¿no? Por ejemplo, personas inválidas que puedan volver a andar, personas que hayan perdido un brazo, que tengan un brazo biónico completamente funcional, reparar daños cerebrales. Eso obviamente es maravilloso. El problema es que cuanto más nos parecemos a una máquina, más se nos tratará como una máquina. Am, Me gusta la frase de Miklos Lucas, mi amigo Miklos Lucas, cuando dice que es la dictadura de los algoritmos, ¿no? Esta inteligencia artificial con la que ahora estamos fascinados, con la que estamos jugando de alguna manera, con el tiempo impondrá no solo la misma inteligencia artificial, sino los que imponen y los que controlan la inteligencia artificial, manipularán nuestros comportamientos a través de lo que diga la inteligencia artificial, ¿no? Y por lo tanto, cada vez estaremos más determinados por lo que diga un algoritmo. ¿Por qué? Por simplemente por funcionalismo, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Oye, es que si hacemos esto en vez de esto, nos ahorramos tanto por ciento de combustible. Eso está muy bien. Pero quizá ese ahorro de combustible, como quieren y pretenden, es que no cojamos el avión, que cojamos el tren. O que no tengamos un coche de combustión y cojamos un coche de eléctrico de apenas 400 kilómetros de autonomía, etcétera, 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 ¿no? Y luego, por ejemplo, pongo el caso muy concreto de Elon Musk, que aunque sé que todo el mundo en general está muy ilusionado, sobre todo en la derecha, hay que tener, o al menos yo siempre intento pensar, ¿no? Más allá de lo que veo, posibles riesgos ante las soluciones que nos plantean. Si nos fijamos, por ejemplo, en la revolución del coche eléctrico, o digamos esta especie de fiebre por el coche eléctrico, se inicia con Tesla, con empresa de Elon Musk. Esta fiebre del transhumanismo, ahora acabamos de llegar a unos robots funcionales de Tesla, Elon Musk. Ah, de Tesla también, ¿verdad? Pero luego está Exacto, Blink, ¿no? como se llame la empresa, ¿no? Todo el desarrollo espacial, muy bien, pero también todo el desarrollo de Starlink, si hablamos ya casi de la guerra de las galaxias, es Elon Musk. Elon Musk tiene una empresa que se llama Neuralink, que Eso. es enlace neuronal, que es literalmente es el chip cerebral para convertirlos en máquinas, en pseudomáquinas. Es decir, ya está probado, se probó con monos, está ya en fase de prueba con humanos, y un mono simplemente con ese chip en el cerebro, tú sentado en un taburete, podía jugar al juego del ping-pong con su cabeza. El objetivo supuestamente que nos dicen es poder manejar los dispositivos de nuestro entorno simplemente con unos pensamientos cerebrales. El funcionamiento es muy sencillo, ¿no? Nuestro cerebro está formado por neuronas, más cosas, pero también neuronas, y las neuronas se comunican a través de la sinapsis, ¿no? O sea, digamos, la sinapsis simplemente es un impulso electromagnético, es una sustancia química, pero que genera un impulso electromagnético cuya traducción, digamos, sería hecha por ese chip, ¿no? El chip traduciría el impulso electromagnético en lenguaje digital que son ceros y unos. Esos ceros y unos se transforman en lenguaje humano, bien sea visual o bien sea escrito. Y eso es lo que permitiría a la máquina entender qué es lo que está pensando la persona. Ahora bien, si ese chip puede emitir hacia afuera, De vuelta ¿quién nos también. dice lo que no puede emitir hacia adentro, ¿no? Entonces, si por ejemplo, ¿no? Emociones, ¿no? Yo tengo una emoción de rabia o de odio, lo que sea, se traduce en una segregación y ¿no? En ciertos impulsos en mi cerebro. Esos pulsos quizá puedan ser inducidos. O- Otra cosa que hemos visto, por ejemplo, en varias películas o libros como 1984. Si yo estoy viendo, por ejemplo, al aclamado líder actual, Pedro Sánchez, y tengo un chip en la cabeza y me entra una rabia de tres pares de narices, quizá la empresa esté pudiendo analizar esa información en tiempo real de lo que es mis sentimientos y qué estoy viendo. Y esos datos me temo que se podrán vender. Y si se venden, pues ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo soy muy escéptico con estos desarrollos. Es algo que Mm. no podemos parar. No, La total. Agenda 2030, nos guste o no, está aquí para quedarse.
Lo que si queréis luego hablamos, creo que am, tiene oportunidades si se aplican y sobre todo si quien las aplica mira por el bien común y no por el bien de los de arriba, ¿no? Exactamente, justamente vamos a hablar de la Agenda 2030, ya que hemos estado tocándola con Elon Musk, con la Unión Europea, Constitución, etcétera. Antes de, de hablar de la Agenda 2030, a mí me gustaría, has hablado hablando de la Constitución, has dicho que si se leen dos o tres libros, quitando los que nos han puesto en el colegio, puedes darte cuenta de todo lo que estamos hablando ahora. ¿Podrías nombrarlos o decírnoslo para luego nosotros poder ponerlo en los comentarios o lo que sea? Porque a mí también me interesa leer eso, porque al final en una educación en la que te dan lo que tienes que leer, muchas veces te olvidas o dejas de leer otras cosas. Entonces, si sabes dos títulos, pues los ponemos y ya pasamos a lo que la siguiente pregunta, que es Agenda 2030. Si no, ya nos la dirás y lo pondré. Hay un libro que me gusta mucho que es 23F, El rey en su laberinto. Am, Tocamos también 23F, luego ya os paso más, ¿no? Pero porque el 23F también es consecuencia de esa de la transición, ¿no? Se nos ha contado la historia de que 23F fue un acto heroico de los partidos luchando contra el auge de la ultraderecha porque estaba a punto de volver el régimen anterior, etcétera, etcétera. Y repito, cuando se leen ciertos libros, uno ve que realmente no era como nos pintaron, ¿no? Se dice, o al menos se ha documentado, que el rey conocía el golpe. Es un autogolpe, entre comillas, ¿no? Se quería hacer un gobierno de concentración con diferentes diputados, entre ellos socialistas y, si no me equivoco, también comunistas. Y cuando a Tejero se le comunica ese gobierno de concentración es cuando dice, yo no me he levantado para esto. Y es cuando entonces el golpe se va al garete, porque le ordenan desactivar el golpe, pero él dice, no, no, ya estoy aquí para adelante, ¿no? Y es cuando después sale todo, sale el rey, ¿no? Por la democracia. Se necesitaba apuntalar el sistema, ¿no? Estamos en el año 83, sí. Y por lo tanto, bueno, pues obviamente la democracia española era incipiente, ¿no? Era apenas un germen, ¿no? Y se necesitaba un golpe de efecto. Y en este caso el 23F fue ese golpe de efecto, ¿no? Que es cierto que había elementos en contra de lo que estaba ocurriendo, porque se estaban haciendo muchísimas cesiones a enemigos históricos de España, a gran parte también quizá de históricamente culpables de la guerra civil, hablamos de comunistas, de socialistas más radicales, etcétera, etcétera. Y obviamente hablamos del ejército de Franco, el ejército franquista, ¿no? Que de alguna manera había servido para mantener y apuntalar el sistema que había muerto hace muy pocos años. Pues obviamente si se entiende bajo ese aspecto es cierto que había algo latente. Ahora, ese algo latente se aprovechó para poder decapitarlo cuanto antes, ¿no? Creo que ejemplos en la historia de autogolpes los tenemos demasiados, también recientemente, con el objetivo de poder aplicar ciertas medidas, ¿no? Y que respecto a a la transición, ya os pasaré unos cuantos libros para que los podáis poner ahí de Venga. fácil acceso, ¿no? Pero repito, es simplemente salir un poco más allá de la tónica, ¿no? Y son libros que son fáciles de encontrar, es decir, que incluso no me sale ahora ninguno en la cabeza en concreto, ¿no? Sé que los he leído, pero soy muy malo para los títulos porque no paro de leer. Pero son editoriales que son conocidas, es decir, que no hace falta encontrar una editorial no oculta ni antisistema para poder leer de esto. O sea, son documentación que ha ido saliendo, que se ha ido desclasificando y que espero que en algún momento sepamos la verdad, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que el rey o digamos o la corona sea mala para España. Creo que la corona es un símbolo histórico de España y cumple con una función muy buena, que es la representación histórica de esa unidad española, ¿no? Lo que digo es que ahora se pidió esa corona como para intentar blanquear un régimen que se supo en ese momento cuáles iban a ser sus consecuencias y que las estamos viendo ahora, ¿no? Muchos creo que pedimos que el rey sea rey, que el rey reine y que al menos tenga cierta bula a la hora de tumbar ciertas propuestas o ciertas leyes, ¿no? Por desgracia es un rey que está atado de manos y que realmente lo único que sirve es de figura, bueno, pues simbólica y de alguna manera representación en el exterior, ¿no? Ojalá tuviéramos la posibilidad de que, al menos en España, una democracia parlamentaria monárquica, tuviera el rey cierto, o al menos más peso del que tiene, ¿no? Por ejemplo, que no se pueda permitir la firma de una ley de amnistía, ¿no? Porque va en contra propia de la unidad española y en contra de la Constitución. Entonces, me gustaría ver quizá al rey como garante de la Constitución, ¿no? Por encima del Tribunal Constitucional.